Vamos a hablar de un tema muy importante y es luchando para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Amén. El propósito de Dios es cuando Dios determina algo en nuestra vida. Amén. O sea, es el plan divino que Dios trazó para cada uno de nosotros. Y fíjate que cuando tú naces, cuando tú eres formado en el vientre de tu madre, pues tú vienes con un propósito delante del Señor, aleluya. O sea, nadie viene en esta vida por casualidad. O sea, fuimos creados con un motivo, con una razón. Lo que me llama mucho la atención es que en Jeremías 1:5 el Señor le habla a este profeta, le dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Eso significa que Dios tiene un propósito. Así como Dios, pues, lo tuvo con Jeremías, gloria a Jesús, él le dijo, mírame, antes que tú estuvieras ya en el vientre de tu madre, antes que tú fueras formado, escucha bien, esto es muy interesante, pues ya Dios tenía un propósito específico para ti. Aleluya. Entonces, para cada vida, Dios tiene una asignación, un propósito, algo. Y hay gente que hoy en día dice, no, porque yo no sé ni para qué yo estoy viva. Por un propósito. Por un propósito usted está vivo, gloria a Dios. Nadie viene así de que, no, yo vine por nacer. No, no, no. Usted vino porque Dios permitió. Amén. Usted es un propósito de Dios en esta tierra. Y esto me llama la atención también, porque en este texto, en Efesios pues 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Jesucristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, Dios no solamente, pues, somos su criatura, nos creó. No, no, no simplemente fuiste creado y punto, sino que preparó un camino, trazó un camino, gloria a Dios, aleluya. Entonces, había una misión y había una, pues, asignación de parte de Dios para nuestra vida. O sea, si tú vienes, aleluya, y le preguntas al Señor, Padre, ¿cuál es mi asignación? Pues Dios te puede revelar en sueños, porque a hombres de Dios se le presentó, le reveló, pues el plan, el propósito divino que tenía para con él. Y en este caso fue también el de Jeremías, cuando Jeremías se creía que no iba a hacer nada y se creía que era un niño. Fíjate, siendo un niño, Dios le hace el llamado, dice, no te creas que era un niño. Eso lucha con ese propósito, por eso te hablaba. Y luego te voy a decir cuántas personas tuvieron luchas, aleluya. Entonces, aquí podemos ver el propósito que tiene el enemigo. El propósito que tiene es de persecución, de perseguir a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un propósito en Dios. Y fíjate que Él trata de todo, de usurpar, imitar, todo lo que es bueno, Él trata de imitarlo, pero para mal. Gloria a Dios, pero para mal. Entonces dice, el ladrón no viene sino a qué? Para hurtar, para matar, para destruir. Entonces, con ese propósito, también nosotros tenemos que luchar. No podemos permitir que el enemigo gane ventaja sobre nosotros. No podemos darle lugar al enemigo. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Si yo sé que yo tengo un propósito en Dios, mi asignación es predicar, llevar la palabra. Yo tengo que pelear por eso. Yo tengo que avanzar en el mismo. Tengo que luchar para que ese propósito en Dios se cumpla. Por encima de lo que sea, se tiene que cumplir. Porque el enemigo de las almas no juega. Siempre va a tratar de poner trampas. Y él conoce las debilidades de nosotros, porque la trata de estudiar. Él no está en todos lados, pero va a mandar sus secuaces. Gloria a Jesús. Entonces, desde que él sabe que tú tienes un propósito en Dios, va a luchar para que ese propósito se aborte. Porque fíjate que Dios te da una asignación, te da una misión, te prepara, te alista, pero también el enemigo trata de hacer otra parte. Para que ese propósito de Dios no avance en ti, va también a mandar sus secuaces. Entonces nuestra lucha, dice la Biblia, no es contra carne y sangre, pero el propósito solo se cumple cuando persistimos hasta el final. Por eso no es como tú empiezas, como tú terminas. Y Pablo por eso dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, escucha, y he guardado la fe, porque este fue un hombre que, óyeme, que fue perseguido, asediado, atribulado, que pasó de todo, críticas, rechazo,
Óyeme, en todo, gloria a Dios. Entonces Dios no se olvida de lo que dijo sobre ti. Tú tienes que saber algo y fue que Dios escribió tu historia. Aun cuando parezca que está lejos del propósito, de una palabra que te fue dada, escucha bien, Él está trabajando. No te turbes si Dios está en silencio, porque a veces tendemos a turbarnos cuando Dios está en silencio. Y en una ocasión, cuando Elías estaba en la cueva, fíjate que Dios a Elías no le habló en el viento, no le habló en el fuego, no le habló en el terremoto, y era un hombre que eso era chispa, candela y fuego. Pero en ninguno de esos elementos Dios le habló. Cuando Dios le habla, en el silbo apacible, en el silencio, Dios le habló. Aleluya. Entonces, debes luchar y perseverar en aquello que tú sabes que es un propósito en Dios. Orar, creer y avanzar. Entonces, Dios nos llamó con un propósito de antemano. Gloria a Dios. Así es que no te rindas hasta haberlo cumplido. Gloria a Dios. Hasta que ese propósito en Dios que te dijo por sueño, por visión, por una profecía que te fue dada. Óyeme, hasta que ese propósito no se cumple, no desista en la oración. No tires la toalla. Gloria a Dios. Porque fíjate en Romanos 8:28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas. La Biblia no me está diciendo alguna cosa que te van a ayudar. Todas le ayudan a bien. Y eso es lo que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si yo me considero que soy de propósito en Dios, esto que yo pueda estar enfrentando, esta lucha, esta guerra, este proceso, es para mi bien, aleluya. Es para la postre hacerme bien. José, fíjate que uno de los personajes en la Biblia que, wow, yo creo que pasaron muchos procesos, aparte de Jesús, obviamente, gloria a Dios, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho por lo que me hayan puesto en la cárcel. Aleluya. Fíjate que en esta ocasión, todos conocemos pues la historia de José, y José pues de tanto que pasó, que fue vendido por sus hermanos, y todos conocemos esta historia, pues llega a la cárcel. Y cuando está aquí en la cárcel, está pidiendo pues al copero que no se olvide de él. Aleluya. No te olvides de mí, empieza a hablarle al faraón. Y muchas veces nosotros estamos así como en esta situación, un poco como José, que nos encontramos en esa cárcel espiritual, y empezamos a decirle a fulano, fulana, acuérdate de mí, mira, yo estoy pasando por esto, acuérdate. Gloria a Jesús. Y vemos que él empieza a pedirle como este favor al copero, para que así mismo en la asignación que él quiere o la libertad que él está proclamando, él empieza a decirle, mira, yo quiero que tú me saques. Yo me imagino a José ya contando el tiempo, óyeme, de su letargo ahí en la cárcel. Yo me imagino a un José diciéndole, mira, lo que pasa es que yo soy inocente, yo estoy aquí injustamente. Y todos sabemos cómo él llegó a esta cárcel. Sabemos que fue por una injusticia. Cuando tú eres de propósito, que ahí es que está lo importante. Cuando usted es de propósito, el enemigo no le pelea a gente que no cargue propósito. El enemigo no le pelea a nadie, óyeme, que sabe que tiene una identidad en Dios. Por eso cuando yo sé que yo tengo propósito, yo sé que tengo identidad en Dios. Porque yo sé cuál es mi asignación. José sabía que en la cárcel, aleluya, no estaba el diseño de Dios, aleluya, para con él. Él sabía que el diseño, la asignación que Dios tenía para con él estaba fuera de la cárcel. Por eso no te puedes conformar, aunque tú estés dentro de la cárcel, no te puedes conformar, porque ese no fue tu diseño. Para eso tú no fuiste creado. Y aquí hay gente que me está viendo, que está pasando por procesos difíciles. Puede ser en el matrimonio, puede ser en una relación que tenga, puede ser en la economía, puede ser en la salud. Esto aplica para todo. Aleluya. Puede ser familiar, en lo que sea. Aleluya. Esa cárcel espiritual puede ser lo que sea. Sabían, tenían identidad. Ellos sabían que ahí no era su posición. Ese no era el diseño de parte de Dios para estar ahí. Y fíjate que esto me llama mucho la atención, porque José le dijo al copero, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. ¿Cuántas veces tú no le has dicho a alguien, mira, yo quiero que tú me hagas tal y cual favor? Pero no te lo hacen, porque a la persona se le puede olvidar. A la persona se le olvida, o a propósito, adrede, puede pasar.
¿Y sabes por qué? Porque Dios muchas veces permite que nosotros pasemos tales situaciones para que no diga el copero, espérate, fue por mí. Fui yo que lo bendije. No, espérate, fue la bendición vino por mí. No, espérate, que no fue por el copero, fue Jehová. Lo que pasa era que José tenía que entender que la bendición de la salida de su éxodo no venía de parte del copero. Su éxodo venía, ay Dios mío, por Jehová de los ejércitos. Dios era el que le iba a ver la cárcel. Y aquí hay gente que me está viendo que Dios es que le va a abrir puertas. Aleluya. Esas puertas que se ven cerradas, ay. Por algo Dios la tiene ahí. Por algo Dios le está condicionando. Dios estaba preparando el corazón de José. No era tiempo de José salir. Escucha bien. No era tiempo de José salir todavía. Porque que Dios estaba preparando el corazón de este muchacho. Este muchacho fue vendido por su familia, menospreciado. Todas las cosas habidas y por haber, críticas, blasfemia, óyeme, injuria, de todo. De todo. Y el muchacho no podía salir con ese corazón así. No, espérate, que aunque tú quieras, te va a doler. Todavía hay un José que le está doliendo. Porque el crono del hombre empieza, tengo meses, tengo años, tengo minutos, tengo tanto tiempo que yo va en este proceso y tú no me sacas. Yo me imagino un José poniendo palito en la cárcel diciendo, ¿cuándo será el tiempo de que yo voy a salir de aquí? Pero este es mi tiempo. Espérate, José, no. Es el kairos de Dios en tu vida. El kairos de Dios, óyeme, es el tiempo específico, el tiempo que Dios determinó para tu salida, para tu bendición. Aleluya. Y esto aplica para todo. Copero, yo creo que ya, háblale. Háblale al faraón porque es el tiempo de mi salida. No. Espérate, que ese es tu crono. El kairos tuyo todavía no te ha llegado. Primero tengo que preparar tu corazón, José, para que puedas salir. Primero tengo que sanar porque hay heridas. Y hay gente aquí que me está viendo que hay heridas que tienen que sanar. Aleluya. Y el kairos de Dios tiene que, me tiene que caer en él. Ay. Por eso en Eclesiastés hay una palabra poderosa. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Aleluya. Te llegó el tiempo, vas a salir. Te llegó tu kairos, va a salir. Aleluya. No importa el que te está deteniendo. Porque el mismo copero que cerró la puerta, aleluya, tuvo que abrirle la puerta para que él entrara al palacio. Aleluya. Para que entrara a su propósito, a su asignación. Aleluya. Y cuando tú tienes una asignación de parte de Dios, nada ni nadie puede detenerlo. Nada ni nadie. El kairos es el tiempo divino, el tiempo perfecto de Dios, el que Dios estableció para tu vida. Aleluya. En el que Dios decide actuar. El que Dios dice, espérate, que ya hay rompimiento, vas a salir. Aleluya. Es ahora. Y es el tiempo de tu cumplimiento. Aleluya. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. No importa que el enemigo quiera ponerte lo que te ponga en la salud, que te está haciendo la guerra donde quiera que te pueda hacer la guerra. En cualquier área. Ya tú tienes la victoria en el nombre de Jesús. Por eso no puedes desistir. Porque si José se queda pensando, ay, Dios mío, aborta el propósito. Dios no tiene sesión de persona con nadie. Dios no tiene favoritos. Dios tiene íntimos. Porque yo creo en un Dios que cuando tú vas humillada a la presencia, humillado a su presencia, Dios dice, si te voy a sanar, te sano. Si te voy a sacar de esa cárcel del sufrimiento, donde tú tienes años pensando en eso, óyeme, te voy a dar la salida. Yo creo un Dios así. Aleluya, un Dios de propósito. José esperó años después que el copero lo olvidó, pero era porque Dios le estaba preparando. Años para el cumplimiento de esa promesa. De una promesa, porque Dios sabía que ese no era el diseño del estar en la cárcel. Aleluya. El kairos de Dios llegó a su vida y lo sacó del calabozo. En el tiempo oportuno. Aleluya. No cuando él quiso. Y fíjate que esto me llamaba mucho la atención, porque cuando vamos a Salmo 105, 19, eso en la nueva traducción viviente, dice, hasta que se cumplió, Dios mío, hasta que se cumplió su palabra, el Señor puso a prueba el carácter de José. ¿Qué me está diciendo, Charlie? Que Dios puso a prueba, que Dios estaba formando su carácter, que era un proceso de parte de Dios, y Dios dijo, espérate, yo te voy a preparar, porque tú no vas a salir de esa hasta que yo no te prepare.
Porque hay un corazón, hay áreas en tu vida que tengo que quebrantar. Eso pasa con nosotros. Entonces nosotros queremos, no, pero yo estoy bien. No, Dios, pero ya, es tiempo. Sáname, libértame, quebrántame, multiplícame, libérame, que ya es el tiempo. Aleluya. ¿Cuánto no ha pasado? A muchos. Pero espérate, el Señor dice, espérate, eso fue en tu crono, en tu reloj. Pero en el kairos de Dios, en el reloj de Dios, dice, espérate, hay un tiempo determinado. Hay una preparación. Aleluya. Y yo quiero que tú salgas para que tú te multipliques, porque hay una asignación donde tú vas a empezar a bendecir a otros. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a este hombre. Tú puedes estar en tu proceso, en tu cárcel, tú puedes estar en tu desierto, aleluya. Pero cuando llegue el kairos de Dios, escucha bien, cuando llegue el kairos de Dios en tu vida, las puertas se tienen que abrir. Esa puerta que estaba cerrada se va a tener que abrir en el nombre de Jesús. Lo que se te olvida, óyeme, lo que dijeron que no se acordaban de ti, van a tener que acordarse. Lo que dijeron fue que se me olvidó, aleluya. Se recordarán. Aleluya. Lo que parecía perdido, aleluya, cobrará sentido hoy. Ay. Dios le está hablando a alguien, aleluya. No desista, no tire la toalla, aleluya. Ese espíritu de enfermedad que te está haciendo la guerra ahora, en el nombre de Jesús, se va por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Por eso no viva desesperado, aleluya, por el crono, por pensando cuándo será el tiempo. ¿Cuándo será el tiempo de esta promesa? ¿Cuándo me llegará la bendición? Espera con fe el kairos, el reloj de Dios, lo que Dios ha dicho. Porque cuando Dios te dice ahora, óyeme, el enemigo tiene que echar para un lado. Cuando Dios te dice ahora, nada ni nadie puede detener esa bendición que viene de camino. Dios no se olvidó de lo que te dijo, que si te sanaba, lo que Dios dijo que te iba a hacer. Esa petición que tú tienes delante de Dios, llegó un momento exacto de Dios para tu vida. Aleluya. Lo que te minimizaron, que te menospreciaron, te van a tener que pedir perdón. Lo que te rechazaron, lo que te dijeron, esa no da la talla, o ese no da la talla. Yo estoy escribiendo tu historia en el cielo, no es lo que el hombre diga, es lo que Dios dice. Porque cuando Dios dice ahora, nadie ni nada lo puede detener. Óyeme, ese cumplimiento de ese propósito tiene que salir en el nombre de Jesús, aleluya. Cuando José estaba en la cárcel, muchos quizá lo veían, escucha bien, como un fracasado, como el hombre sin propósito, como este hombre que no tiene una promesa, como, fue a buscarle el diagnóstico y le dijeron que tiene una enfermedad y que no va a avanzar. Muchos lo veían a José así, gloria a Dios, aleluya, como alguien sin propósito. Porque fíjate algo muy interesante, y es que cuando un hombre o una mujer de Dios, aleluya, pasa por un proceso, las personas dicen, te avergonzó el diablo. No, espérate, que fíjate, no se le dio. Pero no es en el tiempo del hombre, es en el tiempo de Dios. Y ahí es que nosotros tenemos que entender, aleluya. José todavía no entendía el propósito de su llamado, ni mucho menos de su asignación. Porque él miraba el crono. Pero cuando él se da cuenta que llega el kairos de Dios en su vida, dice, llegó mi bendición, llegó el momento preciso. Este hombre no era cualquier cosa, este hombre cargaba un sueño. Y aquí hay gente que me está viendo que carga sueños, aleluya, que carga anhelos en su corazón, aleluya. Ese sueño de José era evidencia de que había un propósito de Dios. El que más sueña. No, pero no es así. Y a lo mejor te dicen, esa es la que más sueña, esa es la que más Dios le dice. Espérate que tú cargas una palabra. Y cuando tú cargas un diseño de parte de Dios, óyeme, nadie te puede echar para atrás. A lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. No importa el brujo del barrio, el brujo del vecino, el que se levante, no importa. El brujo más grande que se levante. Si Dios dijo que te va a bendecir, te va a bendecir. Sí. En el lugar más oscuro donde tú puedes encontrarte, gloria a Dios, solitario o aparentemente que no tiene salida, porque así mismo se veía José. Dios decía lo contrario. Aleluya. Porque esa era la realidad, gloria a Dios, de José. Pero su verdad era el palacio. La realidad, la cárcel, lo que él estaba viendo. Y la verdad, el palacio. Aleluya. Cuando José llega al palacio, no fue simplemente ascendido. No, llegó uno más, no. Aleluya. Fue activado su propósito.
fue activada su asignación. Por eso el enemigo sabe cuando le hace la guerra a alguien, él sabe a quién se la hace y sabe cuándo tiene que apretarla. Y Dios permite, porque Dios permitió. Aleluya. Pero cuando Dios permite, hay cosas que se aceleran en el mundo espiritual. No, por eso mismo te digo, no simplemente fue ascendido por ascenderlo. Es que su propósito en Dios fue activado. Su asignación fue activada. Lo que antes fue un sueño, ahora se convertía en una realidad. Lo que antes fue una palabra que te fue depositada en ti, óyeme, fue realidad, aleluya. Y en ese momento de la asignación que le fue revelado, ese sueño comenzó a cumplirse a la vista de todos, a la vista de lo que te estaban criticando, menospreciando. Las cárceles son pruebas y de aquí nunca nadie, mientras estemos aquí, no vamos a poderla ignorar. Van a estar ahí. Dios la va a permitir, aleluya. Pero Dios te dio ese sueño, te dio una acción, pero también te dio un tiempo señalado para que se cumpla. Aleluya. Y cuando llegue tu día de palacio, todos verán que valió la pena ese proceso. Y no importa las maquinaciones, humanas, las maquinaciones del enemigo. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Porque cuando Dios tiene un propósito con tus hijos, con un familiar tuyo, tú lo que tienes que interceder para que ese propósito tenga cumplimiento. Te dije que esto aplica para todo: salud, economía, cualquier situación familiar, cualquier cosa que esté sucediendo. Mi bendición no me la van a robar. Yo me imagino una mujer de almas a tomar. Porque déjame decirte algo, siempre que Dios tiene algo de bendición, de propósito, de cumplimiento para tu vida, va a haber una guerra. Va a haber algo que se va a oponer. Alguien te va a hacer la guerra. El enemigo alguien va a utilizar. Es de sabio orar. Y ahí es que vemos la palabra del Señor cuando se cumple en nuestra vida. Cuando nosotros venimos a sí mismo humillados ante los pies del Señor. La voluntad de Dios, escucha bien, siempre va a prevalecer por encima de cualquier cosa. Aunque parezca que otros lleven la ventaja, aunque parezca que el enemigo lleve la ventaja, aunque parezca que el diagnóstico que te dieron es contrario a tu fe y lleve la ventaja, tú le tienes que decir: mira, Jehová, el diagnóstico que está aquí es el que tú dices. Yo creo un Dios que es mi médico por excelencia, el que me puede sanar, el que me puede libertar. Es que esta situación que yo tengo, yo sé que va a salir en el nombre de Jesús, aleluya. Y por eso yo te vine a decir en esta noche, no te desanimes si ves obstáculos en tu vida. Óyeme, lo que te está haciendo la guerra en esta hora, se tiene que ir por el poder de la palabra. Dios va a cumplir su propósito. Los de propósito no mueren. Mírame, el tiempo perfecto de Dios, el que Dios determinó. Es decir, hoy es el tiempo de mi cumplimiento, el tiempo de mi propósito, el tiempo de mi llamado, el tiempo que Dios ha establecido para mi vida. Qué bueno cuando podemos decir, los Adonías no van a poder. Aleluya. Entonces, los planes, escucha bien, en Proverbio 15:22, los planes fracasan por falta de consejo, pero triunfan cuando hay muchos consejeros de parte de Dios. Y qué bueno cuando cargamos con un propósito de Dios. No importa que ese espíritu de oportunismo llegue y quiera robar nuestra bendición. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Adonías, de tiempo en tiempo se levantan espíritus de Adonías que quieren pues atrasar el propósito de Dios en nuestra vida, pero no pueden. Así es que no te limites. Si Dios te dijo que te va a bendecir, si Dios te dijo que que tú cargas un propósito, que tú cargas un sueño, aunque tú estés dentro de la cárcel, escucha bien, es un tiempo, óyeme, un tiempo crono, es en tu reloj que tú estás viendo, pero el kairos de Dios es el que va a determinar tu tiempo de palacio. No importa lo que el enemigo diga, y esto aplica para todo, para salud, ministerio, óyeme, el tiempo de Dios llegó a tu vida, y es tiempo de que llegue a tu palacio. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta aquí tu programa, La Senda en Acción. Bendiciones.